En ese momento yo creo que sí, porque tú no puedes prever la evolución posterior, ¿no? Pero en ese momento sí, en ese momento yo creo que fue una decisión, sí. La gente no recuerda que tanto Anel como Josefina son básicamente periodistas. Y ella Las formó... dos trabajaban para mí en Canal 9. Claro, eso es lo que quería recordar. Sí. Hiciste un programa en el cual también trabajaba Verónica Insausti, ¿verdad? Verónica trabajaba. Eh, Magnífica periodista. pero Anel no trabajó ahí. Anel también. Anel ¿También? trabajó ¿Sí? también, Anel y Josefina. Anel trabajó, sí, las dos trabajaron ahí, sí. Es un programa corto, porque se interrumpió esos programas justamente porque vino la campaña del 95. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. Puede llamarse En Directo, puede haberse En llamado, sí, Directo. que era como una continuación de Contacto y Directo, y entonces eran dos puntos de vista sobre un tema. Eso me divirtió. Era muy divertido, tú sabes, Beto, porque ahí me di cuenta de lo que era la tiranía del rating. Yo había hecho televisión en los 70 cuando el dueño del rating era yo. Eran dos canales de televisión, además yo de las 8 de la noche el domingo y yo era el dueño del rating. Entonces, además nunca miré rating, jamás miré rating. No existía, pues, ¿no? No sé, pero yo no lo miraba en todo caso. Qué suerte. Esa fue la última vez que hiciste televisión. Sí, yo hice también por esos años, un poquito antes. 93, Eso es 94. 93, 94. Yo hice televisión en el 93 en Estados Unidos con CNN, que estaba asociado a Telemundo, y Telemundo me pidió que yo fuera el periodista y querían llevarme. Ya me quisieron pasar a Atlanta como jefe de los, ya no me interesó. Pero desde Miami hice algunas cosas. Hice un programa que se pasó en todos los países de América Latina, que fue un debate el día que se inauguraba Clinton. Clinton habló e hizo un debate entre tres presidentes de América Latina. Pero sí, pero la televisión Pero lo interesante de la televisión, lo que me gusta de la televisión es quizá ese tipo de formatos de conversación. Mucho se criticó, Alfredo, la televisión de los años de Fujimori porque, todos lo sabemos, había canales comprados, etcétera. Sin embargo, ahora creo que no está siendo equitativa con los candidatos y creo que tú estarás de acuerdo conmigo. Hay como modas, ¿no? Como oleadas de que una semana se van corriendo detrás de uno, otra semana detrás del otro, pero igual da la sensación de que los canales tienen sus engreídos. ¿Qué sientes tú? Yo te podría contestar, a mí me han invitado últimamente. Mira, a ver, vamos al fondo del tema. Yo creo que acá hay problemas más profundos. Oye, pero yo como candidato esto es una cosa que no puedo hablar porque esto es poco... Como periodista. Como periodista, yo no soy periodista, soy candidato a la presidencia, tengo que ganar votos y tengo que ganar la presidencia. Porque hay que cambiar este país. Pero yo creo que hay muchos problemas envueltos en tu pregunta. El primero son los intereses. Cuando yo hacía televisión, cuando yo empecé en televisión, había broadcasters, para usar la palabra en inglés. Y entonces hoy día han entrado intereses. Entonces se cruzan los intereses. He hecho una serie de notas que no he usado todavía, así que voy a usar algunas, si me permites. Has dicho, el fujimorismo fue una alteración de valores republicanos. Y has dicho también que el país, desde hace 25 años, funciona a lo Fujimori, funciona en un esquema, en una manera de actuar fujimorista. Sí. Lo que tú planteas es sacarnos de ese esquema. ¿Cómo? El fujimorismo fue muchas cosas, fíjate, fue el sometimiento del poder político al poder militar. Fue el avasallar el poder judicial, la compra y la corrupción del poder judicial. La gente ya se ha olvidado que nombraron los contralores a medida. Para no hablarte cuando con unas maletas abiertas con dinero que no se sabía de dónde compraron la línea editorial de las televisiones, la gente firmaba contratos vendiendo la línea editorial, ¿tú te acuerdas de eso? Perfectamente, ¿cómo olvidarlo? Entonces, oye, esto es una cosa muy grave, esto es una cosa muy grave. Pasaron cosas profundas, yo te voy a dar dos cosas que a mí me aterran del fujimorismo. Una acaba de salir y nadie le ha prestado pelota al tema. El que parecía ser uno de los grandes narcotraficantes peruanos, lo agarraron y para que no declarara nada lo metieron a la base naval y desapareció. Y 20 y tantos años después sale y dice, yo me convertí en un gran narcotraficante porque Fujimori y Montesinos yo les pagaba y me permitieron hacerlo. Vaticano. Coño, es una cosa muy importante, muy grave.
Y los No medios pasó de nada. comunicaciones, a la señora Keiko Fujimori no le preguntan absolutamente nada Y sobre. no sabemos dónde está, ¿no? Ya desapareció. Hay otra cosa más grave. Yo tenía mucha simpatía por Susana Iguchi. Me pareció una mujer interesante, valerosa, una profesional. Y un día la vi en la televisión y la vi completamente alterada, ¿no? Bueno, resulta que ella misma ha hecho la denuncia de que la torturaron, le pusieron picana eléctrica, le pusieron electroshocks. Y esto es verdad, no es verdad, ¿en qué quedó esto? Y voy a decir algo que no debo decir. Oiga, señor, usted, que es candidata a la presidencia hoy día, no defendió a su mamá. ¿Y usted quiere que yo confíe que usted va a defender al Perú? Una de las cosas que podría descorazonar a quienes quieren votar por ti es tu afición por los toros. Ah, caramba. ¿Tú eres un taurino? ¿Eres un Yo soy una persona asiduo de hacho? soy una persona que tiene un defecto, hombre, que siempre trato de decir la verdad. He ido a Quillabamba y les he dicho, mire, yo soy un candidato que estoy a favor de la minería. He estado con el cardenal Cipriani y le he dicho, mire, yo lamentablemente creo en los derechos de las minorías, en fin, toda una conversación. Sí, yo soy un amante del mundo taurino, pero estoy en muy buena compañía. A esos jóvenes que son antitaurinos, pero que son de repente grandes aficionados al arte o a la literatura, yo les diría, el más grande pintor del mundo, probablemente tan grande como Rubens o Velázquez o más, sin duda el gran pintor de los últimos 200 años fue naturalmente Pablo Picasso. Pablo Picasso era una persona que no podía dejar de ir a los toros. Él estaba exilado en Francia, así que iba a Nîmes y a Arles, en Arles y en Nîmes, porque descubrió en el mundo de los toros un enorme simbolismo de enfrentamiento entre la vida y la muerte, y de cómo era un arte en que a través del arte tú encontrabas una mitología del mundo. O un escritor como Hemingway, ¿no? En consecuencia, pero además te contestaría de otra manera. Tú conoces Cajamarca, me ha dicho que no has ido a Ciudad Constitución, pero has ido a Cajamarca. Cajamarca, sí, claro. Pero habrás ido a la capital. Pero si tú vas a Cajamarca y vas a Celendín, a Cutervo, a Chota, a San Miguel, es el departamento más taurino del mundo. Lo que no puedo es disfrazar, lo que no puedo es no ser lo que yo soy. Yo soy un provinciano criollo, yo pertenezco al mundo criollo. Me has dicho qué significaba para Picasso, pero no me has dicho qué significa para ti. ¿Qué te da, qué te inspira una corrida de toros? La enorme belleza de los toros es que parece un arte del espacio. Se desarrolla en un espacio, pero en el fondo es un arte del tiempo. Es cuando un artista se introduce en el reino de la naturaleza y a través de un trapo hace pasar un animal más despacio y crea un tiempo distinto. Y cuando uno sabe de toros y encuentra eso, la sensación estética de eso es una cosa absolutamente extraordinaria. Y tiene además, obviamente, un profundo componente de tragedia, ¿no? Un profundo componente de tragedia y un componente de tragedia y de la victoria del hombre frente a la naturaleza por el coraje y por el arte, ¿no? Es una cosa muy interesante. A veces, porque no siempre gana. Sí. Pero, a ver, esta discusión la voy a perder. Esta discusión la voy a perder. Yo no estoy siendo antitaurino, solo te estoy preguntando. La voy a perder porque sé que hay una serie de clichés sobre pero yo lo que tengo que ser es muy honesto contigo. Yo creo que va a ser más interesante que digas más lo que que... contigo, yo tengo que ser honesto conmigo. Eso es lo que yo soy, eso es lo que creo, Claro. eso es a mí lo que me gusta. La otra duda que también han manifestado la gente que está empezando a ver tu candidatura, sobre todo la gente joven, es que el hecho de que seas básicamente un intelectual, que tu maravillosa biblioteca haya salido reseñada en un libro de las mejores bibliotecas del Perú, y etcétera, y con toda justicia. Pierdo votos cada vez que le enseño, ¿no?
Voy a empezar a claro, ocultar mis libros. puede dar Parece que la está de moda no leer sensación, libros. sí, puede dar la sensación de que estás en una especie de torre de marfil, ¿verdad? Entre libros de filosofía, poesía, literatura y... Yo no leo ni filosofía ni poesía. Bueno, leí poesía. ¿Poesía mucho. no? Sí, no, poesía sí. Ah, Poesía leí mucha poesía. no te me caigas, Ya leí, ¿cómo no, que no, no? no, leí mucha poesía. Estaba pensando en novelas. Poesía sigo leyendo, sigo leyendo. Ya no leo novelas. Pero te preguntaba si eso no piensas que podría alejarte de Mira, la realidad. A ver, es que eso tiene que ver también con la imagen que la gente se ha hecho de la política. O de ti. Pero olvídate de mí por el momento. Y pensemos, los grandes políticos de América Latina, los grandes presidentes de América Latina, los que cambiaron América Latina, eran intelectuales. Eran hombres a los que les preocupaban las ideas. El mundo de los grandes presidentes era siempre un mundo de cultura. ¿Hace cuánto que no tenemos un presidente intelectual? Es muy difícil contestar la pregunta porque Belaúnde no era propiamente un intelectual, era un arquitecto, pero era un hombre de libros, era un hombre de estudios. Los grandes creadores de los grandes movimientos políticos de América Latina, el fundador de la APRA era básicamente un intelectual. Alan García. Alan García es un hombre sin duda yo diría que es un intelectual también, es un hombre muy culto, es un hombre con cultura. ¿Sigue siendo su amigo? No lo sé, yo tengo una relación de respeto con él. Cuando estoy con él me converso, me divierte, es un hombre inteligente, culto. Tengo muchas discrepancias con él, pero siempre las conversaciones con García siempre están a un nivel muy distinto al resto de los políticos, ¿no?